Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy venimos cargados de noticias y sinceramente de pura especulación que, como bien saben, nos encanta desgranar aquí. El título del vídeo ya les habrá dado una pista: secretos al descubierto, mensajes de Mert y Afra. ¿Hay amor en el aire? Y sí, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las redes sociales, en esos pequeños indicios, en esos likes estratégicos, en esos comentarios que pueden decirnos mucho más de lo que parecen. Hoy vamos a analizar a fondo las interacciones digitales entre dos figuras que, al parecer, están captando la atención de muchos, Mert y Afra. ¿Qué hay detrás de esos mensajes? ¿Es solo una amistad que se está fortaleciendo, o hay algo más romántico latiendo bajo la superficie? Prepárense para un análisis detallado, para desmenuzar cada detalle y para, quizás, descubrir algunos secretos que Mert y Afra podrían haber intentado mantener bajo llave. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, no se olviden de darle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido y además, se unirán a nuestra comunidad para no perderse nada. ¡Vamos allá! Hemos pasado las últimas semanas, o quizás meses, observando con lupa las redes sociales de Mert y Afra. Y hay algo que no podemos ignorar: una creciente y a veces sutil conexión que parece estar floreciendo entre ellos. Empecemos por lo más evidente: los me gusta. No hablamos de esos likes aleatorios que uno puede dar a cualquier publicación. Hablamos de me gusta que aparecen en fotos o historias que a primera vista no tendrían por qué tener una conexión directa. Y no solo eso, sino que a menudo son de los primeros en aparecer. Esto, en el lenguaje de las redes, suele ser una señal de atención especial, ¿verdad? Es como decir: te estoy viendo, me importa lo que compartes. Y cuando esto se repite una y otra vez entre dos personas, la casualidad empieza a perder peso y la posibilidad de una conexión más allá de la amistad convencional se vuelve cada vez más palpable. Piensen en ello: un like oportuno en una foto antigua, un corazón en una historia que quizás solo unos pocos verían, o incluso un me gusta en un tuit que revela una preocupación o un pensamiento profundo. Estas no son acciones tomadas a la ligera, suelen indicar una inversión de tiempo y atención, una demostración de que esa persona está activamente siguiendo la vida digital del otro. Y cuando esta atención es mutua y consistente, es difícil no preguntarse qué hay detrás. Pero la cosa no se queda en los likes. Pasemos a los comentarios. Aquí es donde la cosa se pone más interesante y el nivel de profundidad de la interacción se eleva exponencialmente. Hemos visto comentarios que van desde el clásico "qué bonito" hasta respuestas más elaboradas a sus historias o publicaciones. Comentarios que demuestran que han prestado atención a los detalles, que han ido más allá de la superficie. Por ejemplo, Afra publica una foto de un lugar que le encanta, quizás un rincón especial en una ciudad que ha visitado o un detalle arquitectónico que le llama la atención, y Mert responde algo como: me alegra que te guste tanto ese rincón, sé cuánto significa para ti, o incluso: recuerdo cuando me contaste de ese lugar, me alegra ver que lo has vuelto a disfrutar. O Mert comparte un logro profesional, quizás el fin de una grabación o el éxito de un proyecto, y Afra comenta algo que demuestra un conocimiento más profundo de su trabajo, de sus aspiraciones o del esfuerzo que ha puesto en ello, como: increíble trabajo, Mert. Sé la pasión que le has dedicado a esto y te lo mereces con creces. Estos no son comentarios genéricos, de esos que se pueden copiar y pegar. Son comentarios que revelan una conversación, una conexión, un interés genuino que va más allá de la cortesía superficial. Son esos pequeños gestos que juntos pintan un cuadro muy específico, el de dos personas que se conocen bien y se apoyan mutuamente en sus vidas. Y hablemos de las menciones. Las menciones en las redes sociales son, sin duda, uno de los indicadores más directos de una relación. A veces uno de ellos comparte algo y directamente etiqueta al otro. Puede ser una broma interna que solo ellos entenderían, una referencia a un evento compartido en el pasado o en el presente, o simplemente una forma de incluir al otro en su momento, de hacerlo partícipe de su experiencia o pensamiento. Estas menciones son, quizás, la evidencia más directa de que hay una interacción activa y una cierta complicidad entre ellos. No es algo que hagas con cualquiera, ¿verdad? Es un acto de compartir, de querer hacer partícipe al otro de tu vida, de tu día a día. Y la forma en que responden a estas menciones, si lo hacen con emojis,
con alguna frase cómplice, con un jaja, que denota diversión compartí. También nos dice mucho. ¿Se responden con risas virtuales? ¿Con corazones que insinúan un afecto más profundo? ¿Con emojis que transmiten complicidad y entendimiento mutuo? Cada pequeño detalle suma, y estas menciones, en particular, son como pequeñas declaraciones públicas de que existe un vínculo. Pero esto no se trata solo de analizar las publicaciones públicas y las interacciones directas. También hemos estado atentos a las indirectas, o a lo que muchos llaman mensajes velados. ¿Han notado cómo a veces uno publica algo que parece responder directamente a lo que el otro ha dicho o hecho, aunque no se mencionen explícitamente? Es como si estuvieran en una conversación constante a través de sus plataformas, un diálogo silencioso pero lleno de significado. Uno publica una canción que describe un sentimiento particular, quizás de nostalgia, de alegría o de anhelo, y al poco tiempo el otro comparte una imagen que parece encajar perfectamente con esa emoción, o incluso otra canción que parece ser una respuesta directa. O uno habla de un plan futuro, de un viaje que le gustaría hacer o de una meta que persigue, y el otro publica algo sobre la anticipación, la emoción de los planes o incluso una foto de un lugar que podría estar relacionado con ese plan. Estas son las joyas de la corona para los que nos dedicamos a desentrañar estas interacciones, porque sugieren una sintonía, una comprensión mutua que va más allá de lo superficial. Es como si sus mentes estuvieran alineadas, capaces de comunicarse a un nivel más profundo a través de los medios digitales. Además, debemos considerar el contexto. ¿Quiénes son Mert y Afra? ¿Qué sabemos de sus vidas públicas y privadas? A veces el hecho de que ambos sean figuras públicas, quizás del mismo círculo, de la misma industria del entretenimiento o de ámbitos que se cruzan con frecuencia, hace que estas interacciones digitales sean aún más significativas. Las expectativas sociales, la curiosidad del público, la propia naturaleza de sus profesiones donde la imagen y la conexión con los seguidores son importantes, todo esto influye. Y es precisamente esa curiosidad la que nos lleva a investigar y a tratar de entender qué está pasando. No es por meternos en sus vidas de forma invasiva, sino porque nos fascina observar cómo las relaciones, las amistades y potencialmente los romances se desarrollan en la era digital, especialmente cuando involucran a personas que admiramos o seguimos. La línea entre lo público y lo privado se difumina, y las redes sociales se convierten en un escenario donde estas interacciones se desarrollan ante nuestros ojos. Es importante recordar, como siempre, que toda esta es nuestra interpretación, basada en las pistas que encontramos y en nuestro conocimiento del lenguaje de las redes sociales. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas, por supuesto, ni a la verdad absoluta de sus sentimientos. Pero el lenguaje de las redes sociales, aunque a veces puede ser ambiguo, también tiene sus códigos, sus señales, sus intenciones ocultas que podemos descifrar con un poco de atención y análisis. Y los códigos que Mert y Afra parecen estar utilizando, la consistencia de sus interacciones, la profundidad de sus comentarios, la frecuencia de sus menciones, todo apunta a una conexión especial. No podemos afirmar categóricamente que haya amor en el aire, que estén enamorados o que su relación haya cruzado la línea de la amistad. Pero sí que hay una química innegable, una atención mutua que va más allá de la amistad convencional. Hay una chispa, una energía que se percibe a través de las pantallas, un interés mutuo que se manifiesta en cada like, en cada comentario, en cada mención. Y eso, amigos, es lo que nos emociona compartir con ustedes, la posibilidad de que algo hermoso esté floreciendo. Hemos visto cómo los likes son consistentes y tempranos, demostrando una atención constante. Hemos analizado cómo los comentarios revelan una atención a los detalles y a la vida del otro, evidenciando un conocimiento más profundo. Hemos examinado cómo las menciones sugieren una complicidad y una inclusión activa en sus vidas. Y hemos interpretado cómo las posibles indirectas muestran una sintonía y una conversación constante a través de sus plataformas, un diálogo silencioso pero significativo. Todo esto, sumado al contexto de sus vidas y a la naturaleza de la comunicación digital, nos lleva a pensar que algo muy interesante está sucediendo entre Mert y Afra. No estamos confirmando nada, no estamos emitiendo juicios definitivos, pero sí estamos presentando las pruebas, las señales, las pistas, para que ustedes, nuestra increíble comunidad, saquen sus propias conclusiones. Y esa es la belleza de todo esto, ¿no creen? La posibilidad de interpretar, de especular, de dejarnos llevar por la emoción de un posible romance, de una nueva historia que se escribe en el universo digital.
En resumen, hemos desglosado las interacciones digitales de Mert y Afra, buscando patrones, indicios y señales que nos pudieran dar una pista sobre la naturaleza de su relación. Desde los me gusta estratégicos y oportunos hasta los comentarios cargados de significado y las posibles indirectas intercambiadas, hemos intentado pintar un cuadro lo más completo posible de esta conexión que tanto nos intriga. Y la conclusión a la que llegamos es que si bien no podemos asegurar nada con certeza absoluta, definitivamente hay una chispa, una atención mutua, una energía palpable que merece ser destacada y analizada. Algo se está cocinando entre Mert y Afra, y nosotros, como sus detectives digitales, estamos aquí para desenmascararlo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan emocionante. Espero que hayan disfrutado desgranando estos secretos al descubierto tanto como nosotros. De verdad que nos encanta poder compartir estas investigaciones con ustedes, desmenuzar los misterios de las redes sociales y especular sobre las vidas de las personas que seguimos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que hay amor en el aire entre Mert y Afra? ¿Han notado ustedes alguna otra señal que nosotros nos hayamos podido pasar por alto? ¿Tienen ustedes alguna teoría sobre su relación? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial y nos dan ideas para futuros vídeos. Y si les ha gustado este vídeo, si disfrutan de este tipo de análisis y les parece interesante desentrañar los misterios de las relaciones en la era digital, no olviden darle un buen me gusta. Un simple clic ayuda a que este contenido llegue a más personas. Compártanlo con todos sus amigos que también disfruten de estos análisis y que sean fans de Mert y Afra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de mostrarnos que les gusta lo que hacemos y de asegurarse de que no se pierdan ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por ser parte de esta comunidad.